¿Llega o no llega? Ya. Otra premisa de la cual estamos partiendo es que esta reforma o el cambio constituye un proceso de aprendizaje para las educadoras, el personal directivo y también para las autoridades superiores. Es decir, no es fácil hacer una práctica distinta como la que pide el programa 2004 de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque eso implica estudiar, comprender, analizar con los pares, probar nuevas formas de trabajo que ayuden a ir logrando esos cambios, pero también implica que las autoridades, las directoras, las supervisoras, las jefas de sector y todo mundo comprenda en qué consisten esas demandas de cambio que está planteando una nueva propuesta curricular. Si eso no es compartido, se puede dar una tensión, de hecho se ha dado mucho, ha sido parte de lo que hemos estado experimentando en la reforma, mientras hay educadoras que hacen intentos por llevar a cabo un trabajo más flexible, más abierto, diversificado, por ya no centrarse en las prácticas de rutina, por hacer otro tipo de actividades en las que los niños participen más, hacer un plan también diferente. Puede darse el caso, repito, de hecho se ha dado, en que la directora le dice, no, tú me tienes que entregar un plan como lo hemos hecho siempre, nada más que ahora le pones las competencias, ¿no? Y entonces empiezan estas tensiones, porque la educadora tendría que entonces buscar la manera de convencer a su directora, ¿no?, como para que le permita ir haciendo ese trabajo. Entonces, miren, es la siguiente premisa que dice, el cambio de las formas de pensar y la construcción de nuevas prácticas es un proceso difícil, fragmentado, lento, claro que sí, pero posible, a partir de la aceptación de algunas nociones que hacen sentido para quien las está llevando a cabo, es decir, para la educadora. Si ella empieza a probar el trabajo con una situación didáctica diferente, que le permita ir viendo que los niños sí es cierto que pueden pensar, que los niños sí pueden ir aprendiendo a trabajar en equipo, que los niños sí son capaces de razonar para resolver un problema, que requieren tiempo para ello, y entonces ella como que va descubriendo, es decir, va aprendiendo, pero eso solamente lo va logrando porque va ensayando e incorporando a su práctica aquello que va viendo que le funciona, ¿sí? Entonces, ¿por qué esas prácticas son tan difíciles de mover, las que prevalecen? Pues porque son las que han funcionado, son las que todo el mundo conoce y ha usado por mucho tiempo. Y muchas educadoras dicen, es que me da miedo el cambio, ¿no? Bueno, así es este proceso. Y así es el cambio educativo. De hecho, es parte de lo que los investigadores en procesos de reforma documentan. Otra premisa, el proceso de aprendizaje de educadoras y de personal directivo está sujeto a ritmos individuales y sus avances son graduales. A ritmos individuales, ¿por qué? Pues porque nadie, ni siquiera aquí la maestra y la maestra seguramente tienen una idea diferente una de otra de algún planteamiento del programa, ¿no? Es decir, cada quien interpreta, comprende desde sus propios referentes, ¿verdad? Y aplica también a partir de ello. Por eso cobra tanta importancia la reflexión sobre la práctica y el compartir experiencias y el debate académico entre colegas, porque es así como se va construyendo una visión común, se van compartiendo significados, se van encontrando alternativas para ir avanzando en el proceso de cambio, ¿no? Pero eso lleva tiempo y es gradual porque, bueno, a lo mejor una educadora, o yo creo que así han vivido muchas la reforma, han empezado a lograr esto que nosotros hemos denominado indicios de cambio, ¿no? Han ido probando, van logrando cambiar, por ejemplo,
van logrando, me acuerdo al principio, decían, es que me cuesta mucho trabajo hacer un plan de trabajo, valga la redundancia, para un tiempo tan amplio, ¿verdad? Claro, porque el programa, como está centrado en favorecer competencias en los niños, lo que se requiere es que se planifique un trabajo para periodos más amplios. ¿Por qué? Porque favorecer competencias en los niños pasa por dejarlos, o por hacerlos pensar, por dejarlos actuar, interactuar, razonar, proponer, y eso implica tiempo en el aula. Entonces, cuando ellas estaban acostumbradas a pensar o a hacer su plan para el día, ¿no? Pero además para actividades muy cortitas, muchas actividades cortitas para llenar las 3 horas de la jornada, ¿no? Y esas actividades, ¿cuáles eran? El saludo, el pase de lista, la revisión del clima, el aseo, luego el lunch, luego el recreo, luego la actividad central, luego la despedida. Entonces, esa estructura ya estaba armada, ya estaba predeterminada. Por eso es que se encuentran tantas regularidades, ¿no? Eso me queda. Entonces, en ese sentido, es que la reforma ha implicado todo este proceso largo. Y ya me están diciendo que me apure. Bueno, y el factor clave que interviene en los procesos de cambio es la cultura que caracteriza a cada centro escolar, o inclusive al nivel educativo. Bueno, ¿para qué sirve este estudio? En este contexto, y no importa que me haya detenido tanto, porque me parece que es muy importante dejar en claro lo que implica este proceso de reforma para entender también los resultados que está arrojando el estudio. En primer lugar, creo que es muy importante destacar que ofrece un panorama amplio sobre las condiciones en las que se desarrolla el servicio educativo en preescolar en estas modalidades de las que ya habló la doctora Lupita. Pero algo en lo que coincidimos y que me parece muy importante es que el estudio muestra la gran desigualdad que existe en cuanto a la infraestructura, materiales y recursos para el funcionamiento de los jardines de niños. Pero no solo eso, sino que la desigualdad en las oportunidades de los niños pequeños para acceder a experiencias educativas de calidad. En este sentido, creo que Lupita lo explicó bastante claro, y destacaría solamente que, desde luego que esto se corresponde con la desigualdad social que caracteriza al país, y se refleja justamente en los resultados de este estudio. Aquí nada más acoto que cuando hicimos este diagnóstico, obtuvimos información de esta naturaleza, y por eso destaco, y nos parece muy importante que el estudio lo presenta ahora de manera mucho más sistemática, y creo que es un estudio bastante profundo y detallado. Confirma este informe las repercusiones que se previeron con la entrada en vigor de la obligatoriedad. Esto fue un motivo de mucho trabajo, de mucho análisis. Hay un documento que se entregó a la Cámara de Diputados en septiembre del 2007, en el cual se preveían, se acotaban estas implicaciones, y que ustedes podrán ver la coincidencia con los hallazgos que acaba de mencionar la doctora Lupita. ¿Qué se menciona o qué se previó que iba a ocurrir a raíz de que entrara en vigor la obligatoriedad? Bueno, era obvio que no iba a haber suficiente infraestructura y recursos en cuanto a escuelas, en cuanto a aulas, en cuanto a maestros, para atender a la totalidad de la población en los plazos señalados. Y eso ya lo acaban de ver ustedes, la cobertura en primer año es muy baja todavía, me parece que llega al 37%, no sé, pero no llega ni siquiera al 50% como estaba previsto. El no acceso, es decir, para 2007, para cuando se entregó este documento, había niños que no habían ingresado a la educación preescolar o a primer grado de primaria.